Muy buenas noches. Hoy se cumplen 100 días desde la conclusión de la gestión realizada por la Comisión de la Verdad sobre la historia de 50 años de violencia en Colombia y sus responsables. La comisión estuvo integrada inicialmente por 11 miembros. Uno de ellos fue el doctor Saúl Franco, médico con 40 años de experiencia como docente universitario e investigador de las causas de la violencia en Colombia. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Franco, ¿qué pasó con todas las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad? Buenas noches, Yamid, para usted y para toda la teleaudiencia. Creo que podemos decir con cierta satisfacción de que por suerte el grupo, el paquete de recomendaciones que hizo la Comisión están empezando a ser, primero, conocidas por amplios sectores de la sociedad, tanto nacional como internacional. Y segundo, y es la parte más importante, Yamid, que algunas de ellas ya se están empezando a implementar. Por ejemplo, es claro que el actual gobierno ha tomado, y lo dijo el señor presidente en su discurso de posesión, que iba a aplicar las recomendaciones de la Comisión a rajatabla, fue la expresión que utilizó. Y cuando uno ve lo que está pasando, realmente nota que sí. Nosotros en la Comisión recomendamos que, como dirían los toreros, al toro hay que cogerlo por los cachos, o sea, el conflicto hay que resolver los problemas de fondo que lo originaron. La Comisión los identificó y dice hay que trabajar en esto, y el gobierno lo está haciendo. Casos concretos, la cuestión de la tierra. Sí. La Comisión dejó clarísimo, y eso no lo descubrió la Comisión, eso ya se sabía, que la tierra ha estado en el núcleo de la confrontación armada en Colombia y de las tensiones sociopolíticas del país. El actual gobierno ha tomado en serio el problema de la tierra y, acogiendo las recomendaciones no solo de la Comisión, sino de los acuerdos de La Habana, está tratando de hacer lo que esperamos se constituya como una reforma rural integral. Sí. O sea, que los campesinos tengan tierra, pero no solo que tengan tierra, que tengan forma de cultivarla, que tengan forma de llevar sus productos a los mercados y que tengan una garantía de que su productividad culmina. La tierra. Perdón, doctor. Sí. Entonces, primera gran conclusión. La guerra de 50 años en Colombia fue fundamentalmente provocada por la posesión de la tierra. Fue uno de los núcleos centrales del conflicto. El más importante. De los más importantes, Yamil, porque la otra conclusión de la Comisión es que esto ha sido muy complejo y que se juegan varias cosas al mismo tiempo. La tierra sola no explica, pero por ejemplo, a raíz de lo de la tierra, tenemos claro hoy que el problema del narcotráfico, que no estuvo desde el comienzo de la confrontación armada. Recuerde que esto viene desde final de los 60, 64, se configuraron las organizaciones guerrilleras, etc. El narcotráfico apenas empezaba cuando eso. Pero hoy en día, si miramos el problema, esto tiene una connotación supremamente importante. Y la Comisión tiene claro, si no se resuelve el problema del narcotráfico, la confrontación armada va a seguir. Y le cuento también que nos ha causado mucha satisfacción ver que agencias internacionales de alto nivel, por ejemplo, la Comisión Global de Políticas Antidrogas, ya en su informe sobre Colombia menciona los conceptos de la Comisión de la Verdad, y cuando lo presentaron aquí en Bogotá el mes pasado, los panelistas que eran expresidentes de México, de Suiza, de Colombia, todos se referían a los puntos que la Comisión había tratado, que en resumen es que el narcotráfico no hay que tratarlo como una guerra, porque no es un problema militar. El narcotráfico es un problema socioeconómico, económico y político. Hay que atacar ahí. No es únicamente fumigando, no es atacando al campesino cultivador o al consumidor en la calle. Es los grandes capitales que están moviendo eso a nivel global. Y la Comisión plantea, hay que llegar a regularizar la cuestión del narcotráfico. Y una tercera cosa... Pero, perdón, sí, adelante. Sobre la tierra siempre. Es que no solamente... doctor Saúl, el problema
del narcotráfico dentro de la propiedad de la tierra, sino también la extremada concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, ¿no es cierto? De acuerdo, claro, el problema de la tierra tiene que ver con la posesión, con la utilización y con el control de la tierra. Y en cada uno de esos niveles hay problemas muy serios y tenemos la impresión de que el actual gobierno los tiene claros y está tratando de resolverlos cada uno en su lugar. Pero ¿cómo hacer para, digamos, para luchar contra la concentración de la tierra sin recurrir a la expropiación, que obviamente no se va a hacer ni va a ocurrir? No es solo la solución, no es la expropiación, sí. Es que se puede, por una parte, recuperar la propiedad de la gente a la que la expropiaron. Eso es supremamente importante. Mire, en esta guerra, más de 8 millones de hectáreas del país fueron despojadas de los campesinos, fueron sacados de su tierra. Entonces no es expropiar, es volver la propiedad a quienes originalmente la tenían. ¿Y cómo se hace? Eso hay muchos mecanismos, porque hay forma de probar la posesión que tenían de la tierra los campesinos anteriormente. Y hay forma de, digamos, desenredar ese nudo tan complejo para tratar de ver quiénes son los verdaderos propietarios, que además no son solo individuales. Acuérdese, Yamil, que aquí las comunidades indígenas han tenido sus territorios aborígenes propios de ellos y que han sido en mucha parte expropiados. El volverle la tierra ya no solo a los campesinos individuales, sino a las comunidades indígenas, a las comunidades afro. Y a partir de esa retribución de la tierra, regularizar los baldíos, regularizar esa propiedad, hacer que tengan escrituras, que se les reconozca su derecho. Y el gobierno actual está empleando otra figura que hay que discutirla, que es la de compra de tierra a sus actuales propietarios. Esa es una medida que algunos han criticado, pero que puede ser también importante, puede ayudar a esa redistribución de la tierra. Pero sobre esto de la tierra, doctor Franco, el asunto que hoy está en discusión en Colombia y que ha sido, entre otras cosas, tema de debate en estos días, es que la gente, el país no sabe de quién es la tierra. El avance del censo multipropósito que trata de establecer quiénes son los dueños de la tierra en Colombia, pues no se conoce. Hay que realizarlo, hay que hacerlo. Mientras no se sepa quiénes son los dueños de la tierra, ¿cómo se hace? Hay que buscar quiénes son los verdaderos dueños y en eso hay mecanismos. En los acuerdos de La Habana se habló del catastro multipropósito, eso hay que hacerlo. Y hay forma, insisto, de ir despojando, de ir tratando de esclarecer quiénes son testaferros, quiénes son verdaderos propietarios, cuáles tierras eran baldíos y cuáles no eran baldíos, sino que ya tenían propietarios reales y que fueron desconocidos. O sea, es una maraña. Es cierto que es compleja, Yamil, pero es posible llegar a esclarecer los verdaderos dueños de la tierra, devolverles a ella la tierra que les pertenece y con los demás tratar de llegar a estos otros mecanismos que inclusive pueden llegar a incluir la compra para lograr una redistribución adecuada. El problema de la tierra, primera recomendación, que aparentemente se está cumpliendo con la indicación clara del presidente Petro de practicar una reforma agraria. Segundo, el problema del narcotráfico. Ya lo decíamos que es un problema serio, no solo colombiano, es un problema transnacional con muchas implicaciones económicas, políticas, culturales muy grandes. Sí, pero ¿cuál fue la recomendación de la Comisión? La recomendación concreta de la Comisión es dejar de tratar el problema del narcotráfico como se ha hecho hasta ahora, o sea, como una guerra contra, en lo que se ha dicho, la guerra contra las drogas. Esto no es una guerra, esto es una cuestión de mercado, es una cuestión de muchos millones de plata y es una cuestión cultural. Entonces, tratarla en sus dimensiones reales, tratar ese problema. Y la fórmula que propone la Comisión es que hay que llegar a regularizar estos medicamentos, este tipo de drogas que tienen efectos tan nocivos. Eso pasa también, pero no solamente por la cuestión de legalizar, de que se permita un consumo razonable y controlado de esto. Pero insisto que hay que ir a tocar
no solamente los puntos terminales de la cadena, sino los núcleos centrales del problema, que ahí es donde hablamos del gran capital transnacional, del lavado de activos, de los grandes poderes que se mueven en esto a nivel internacional. Pero la fórmula en concreto es regularizar, hacer que esto se vuelva una cuestión con la cual la sociedad conviva, pero conviva razonablemente como aprendió a convivir con el whisky, con el tabaco, etcétera, con regulación, con control, pero que se saque de ese lenguaje guerrero, se saque de ese lenguaje de lo que hay que hacer es fumigar, acabar con los pequeños productores y se reconozca como un gran mercado, como una mercancía altamente potente, pero que es posible regularizarla y que sean los estados los que controlen eso y no las mafias las que se aprueben de esa multimillonada que significa hoy el narcotráfico a nivel mundial. Y en el cual Colombia lleva de las peores partes, porque le toca poner mucho de los muertos y quedarse con muy poca de la gran riqueza que produce el narcotráfico. Sí, mire, doctor Franco, es que escuchándolo, sobre todo viendo cómo usted utiliza la palabra regularizar, me doy cuenta que es la palabra que las personas que tienen que ver con esto siempre utilizan para no emplear la palabra legalizar, que parecen tenerle miedo. No sé por qué. ¿Por qué no hablar francamente de que es necesario legalizar el consumo de droga? La Comisión de la Verdad recomendó regularizar, que es más o menos legalizar o no. Regularizar es una categoría más amplia que legalizar, Yamil. Dentro de la regulación está la legalización, pero implica también una cultura, digamos así, frente a los narcóticos, de cómo manejarlos, de cómo optimizar sus usos positivos, de cómo reducir sus usos negativos. Y otro aspecto muy importante que como médico tengo que resaltar, que al consumidor no se le trate como un delincuente, sino como una víctima de una adicción y que por lo tanto se considera un problema de salud pública. De manera que la regulación, como le digo, la regularización implica todos estos componentes, dentro de los cuales un componente importante es legalizar, y a eso hay que perderle el miedo. Tenemos que llegar como sociedad, tarde que temprano, a hablar con franqueza de la regularización, de la legalización, del tratamiento como problema de salud pública, del control por parte del Estado de esa riqueza y de tratar de reducir al mínimo esos efectos negativos que de todas maneras también tienen las drogas, aún usándolas adecuadamente. Que es lo que, entre otras cosas, ha dicho claramente el presidente Santos en estos días. Ha dicho francamente que hay que legalizar, que hay que discutir el tema y tratarlo con los Estados Unidos, con Europa. Pero legalizar es la única manera posible de acabar con el narcotráfico. Insisto, legalizando dentro de ese conjunto de elementos que configura la regularización. Para tratar al consumidor como un enfermo y no como un delincuente. Exactamente. Y sería el Estado el que se encargaría de entregarle al enfermo su dosis de drogas que necesita. Sí, pero entonces en la medida en que el Estado también no saque esos dineros para eso de su bolsillo, sino de lo que están produciendo y de los impuestos que esa mercancía, porque es que los narcóticos son una mercancía y como tal produce ganancias, y en el caso de ellos, y mientras sean ilegales, unas ganancias descomunales para los que ganan arriba, porque el campesino raso gana poquísimo. Le toca muy poco del dinero eso, porque realmente la hoja de coca vale casi nada en relación a lo que vale la pasta ya de coca procesada o ya vendida por miligramos en los grandes mercados internacionales. Así es. Primero, tierra, recomendaciones de la Comisión. Segundo, narcotráfico. Tercero, democracia, Yamil. La Comisión encontró democracia e inequidad. En Colombia hay una democracia supremamente reducida, ha habido una persecución sistemática de cualquier oposición, ha habido un señalamiento persistente del que piense distinto como un enemigo al que inclusive hay que eliminarlo. Hay que superar
esta concepción y hay que permitir que en el país se airee la política y que las opiniones distintas no sean una causa de muerte o un objeto de persecución y que se pueda cumplir efectivamente los ritos de la democracia, por ejemplo, los ritos electorales. Pero usted sabe, y en la comisión vimos clarísimo eso, cómo o las guerrillas o los paramilitares imponían el candidato, decían si se podía o se debía o no votar, le ponían condiciones enormes a los distintos candidatos en caso de ganar. O sea, ha habido una degradación muy grande de la democracia en Colombia y con unos costos altísimos, sobre todo en términos de líderes sociales y políticos asesinados. Acuérdese nomás lo de la Unión Patriótica, que son más de 5.000 muertos y más de 8.000 víctimas. Entonces, hay que recuperar la democracia. Hay que garantizar una sociedad en la cual la diferencia no sea causa de muerte y hay que permitir un adecuado trámite de las diferencias, porque es que una sociedad democrática no es una sociedad sin diferencias, pero sí una sociedad en la cual la diferencia se trata razonablemente. Y dentro de la democracia, Yamid, el papel del Estado. En la comisión encontramos que desafortunadamente el Estado ha estado o ausente de algunas regiones o con una presencia muy desbalanceada. A veces una presencia casi que exclusivamente militar, pero nada de carreteras, de escuelas, de puestos de salud, de las condiciones básicas para que la gente pueda vivir, sobrevivir tranquilamente, de suministro de alimentos. La Comisión llama la atención muy claramente y hace una serie de propuestas para que el Estado tenga una presencia nacional y una presencia adecuada, balanceada. Y si se logra una presencia estatal y que cumpla sus responsabilidades, y entre otras, ya me quiero destacar dos que son muy importantes. El problema de la impunidad. La impunidad... Pero antes de la impunidad, sí, doctor Franco, sobre la democracia. Sí. Sí, en estos días se ha estado hablando mucho, y usted lo sabe, sobre Primera Línea, sí, la protesta de los estudiantes durante los disturbios de hace un par de años. ¿Qué piensa usted sobre la protesta dentro de un sistema democrático? Es absolutamente legítima y me agregaría ya a mí necesaria, porque es la forma de que pueda salir esas fuerzas que tiene la sociedad, así como cualquier sustancia que se comprima tiende a expandirse y a explotar. Estos son los canales de salida de esas inconformidades, de esos desacuerdos. La protesta es conveniente, necesaria. Ahora, tiene que tener límites, Yamid. Aquí no estamos diciendo que entonces hay que matar y hay que cerrar todas las vías y no hay que considerar los suministros de alimentos, de medicamentos, el curso de las ambulancias. No, tiene que ser una protesta razonable, una protesta organizada, una protesta, digámoslo claramente, Yamid, responsable. Pero una protesta responsable es esencial y yo agregaría saludable para la sociedad y la democracia. Entonces, doctor Franco, a usted, como miembro que fue de la Comisión de la Verdad, ¿le gusta la idea del presidente Petro de que los muchachos que protestaron, que incluyeron hechos de excesiva fuerza y de violencia, sean gestores de paz? Yo creo, Yamid, que siempre y cuando no haya acusaciones concretas de actos vandálicos o criminales, yo soy totalmente partidario de que una cantidad de muchachos que quedaron ahí como en ese intermedio no solo salgan de las cárceles, sino que puedan ser gestores de paz, pero que los que tengan responsabilidades de cualquier lado en actos vandálicos, la sociedad tiene que sancionar. Ya me una sociedad que no sanciona es una sociedad impotente. Las sociedades tienen que sancionar. Ahora, sanción no es solo cárcel, ni es sancionar todo, pero sí tiene que haber unos criterios. Y como le digo, en este caso concreto, pienso que todos los que no tienen sindicación de hechos criminales pueden y deben salir y ojalá convertirse en gestores de paz. Y los que tengan responsabilidades criminales de ese tipo deben pagar lo que la ley ordena, porque la ley tiene claramente establecidas estas situaciones. Que es en resumen lo que dijo también el presidente del Tribunal de Bogotá, en el sentido de que una cosa es la protesta y otra cosa es el delito. Exactamente. Decía usted, impunidad. ¿Cómo hacer para que no haya impunidad en Colombia? Hay muchas estrategias y en la comisión desagregamos varias de ellas. Por una parte, hay que tratar de garantizar
que haya una conciencia colectiva de la necesidad de la justicia y que no juguemos todos como a esos límites entre la legalidad y la ilegalidad, no, que cualquier ciudadano sienta que se necesita justicia en el país y que por lo tanto en algunos casos tiene que haber sanciones, etcétera, etcétera, y que se cumplan. Pero al mismo tiempo no es solamente una cuestión de sancionar o de no sancionar, se necesita que el Estado tenga presencia. Usted sabe, por ejemplo, que en Colombia hay cantidad de centros poblados que no tienen ni siquiera un juez, no tiene presencia ni siquiera la fiscalía. Le cuento que a mí ahora al final del trabajo de la comisión me tocó estar en algunas regiones de Arauca en donde nos decían que allá ya no iba ni siquiera la fiscalía a levantar los cadáveres que asesinaban, que los tenía que levantar la funeraria. Eso es una barbaridad. Entonces necesitamos que el Estado, que quiere decir la fiscalía, que quiere decir los jueces, tengan presencia real y sobre todo en aquellos lugares de mayor conflictividad. O sea que sí se puede. Y así... Porque en Colombia las funciones del Ministerio de Justicia son funciones de carcelarias, de prisiones, no de justicia. Exacto. Y yo creo que ahora está habiendo en el país un sacudir esa conciencia puramente criminalística o como se quiera llamar y entender más estas dinámicas de la justicia en una sociedad plural y diversa. Y le decía, hay que recuperar la dignidad de la justicia, Yamil, que los jueces cumplan sus cosas, que no haya lo que ha pasado, porque es duro para este país, hasta en la Corte Suprema de Justicia, los problemas de corrupción y eso que ha habido, o que se asesine a los jueces. Acuerde que aquí en esta guerra han muerto no 2 o 3, muchos jueces, muchos investigadores, muchos fiscales. Hay que recuperar y garantizarles condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, en personal, en salarios, en recursos, en tecnología. O sea, hay muchísimo que hacer en este campo para que realmente la gente sienta que hay justicia y que puede esperar del Estado esa responsabilidad. ¿Y cuál fue alguna otra recomendación finalmente de la comisión? Le señalo 2 y con eso le termino. Uno es el problema de la inequidad. Para la comisión quedó clarísimo que la inequidad está en los núcleos también duros de la confrontación. La inequidad social. La inequidad de todo tipo, Yamil. Las inequidades con los pueblos étnicos, en donde aquí en Colombia hay una discriminación que ahora ha salido a flote más que antes. Inequidades económicas, unas concentraciones excesivas, ya no solo de la tierra, sino de las demás formas de riqueza, incluyendo la información, que es hoy una de las grandes riquezas que hay en la sociedad y que va estando también mal distribuida. Inequidades en el acceso al poder, que la gente, cualquier ciudadano sienta que realmente puede acceder, pero que no esté eso cerrado o manipulado por algunas camarillas de algunos grupos. O sea, inequidad en los distintos niveles, inequidad de género, en el cual yo creo que por fuerza de los movimientos feministas se está logrando algo. Y le decía que finalmente nosotros concluimos en la comisión que el problema del conflicto armado en Colombia tiene una característica y unas marcas regionales, Yamil, y unas diferencias muy importantes, que hay que entender la diversidad de las regiones. No es lo mismo ni la sociedad ni el conflicto armado en la Guajira que en el Putumayo, en los pueblos étnicos que en los pueblos afro, en Antioquia que en la costa. Entonces hay que reconocer esas diferencias regionales del problema. Hubo regiones mucho más afectadas por la guerra que otras. Antioquia, por ejemplo, fue un epicentro de casi todas las peores formas de violencia. El Cauca, y así ha habido unas regiones. Entonces hay que recuperar el sentido regional del país y del conflicto armado y darle un tratamiento adecuado. Por lo tanto, que las regiones tengan participación, tengan vocería, se les oiga a las regiones, se replantee esta relación campo-ciudad, Yamil, que es una relación hoy muy desigual. Hoy el campo es prácticamente un proveedor de las ciudades, o sea, es una práctica extractivista frente al campo. Hay que establecer una relación más armónica. El campo no es solo para proveer a las ciudades, el campo es para vivir bien, para que inclusive los que estamos en las ciudades y eso tengamos espacios adecuados de vida. Entonces hay que replantear las relaciones campo-ciudad y reconociendo esas diferencias regionales, tratar de crear políticas que respondan a eso, que le den la responsabilidad y los derechos que le corresponden y la participación que le corresponde a las regiones y se resuelvan la especificidad de los problemas de ellas. Qué gran exposición ha hecho usted, doctor Saúl Franco.
miembro que fue de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a Ha sido usted, usted Yamil, muy amable. y esperamos que avancemos hacia la paz. Y que ojalá sus recomendaciones se cumplan bien. No son mías, son de la Comisión de la Verdad y por lo tanto del país. Ahí está el remedio, ahora tomémonoslo y apliquémoslo. Así será. Mil gracias, doctor Franco, muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí. Noticentro 1.